Qué bendición es poder estar esta mañana llegando hasta la intimidad de tu casa y poder transmitir la palabra que Dios tiene para tu corazón. Siempre queremos escuchar un mensaje que nos lleve a conocer más al Señor y que este tiempo, pues específicamente necesitamos una palabra mayor. Y cada vez que nosotros hablamos y damos a conocer las buenas nuevas, queremos ser esa luz que resplandezca en tus hogares, en tu casa, en tu familia, para que el Señor sea glorificado en este tiempo. Así que damos la bienvenida a todos los que se han conectado este tiempo, que será un tiempo de gloria, un tiempo donde podemos glorificar al Señor por lo que Él es y no por lo que Él estamos esperando de Él. Específicamente nuestra vida tiene que estar concentrada en lo que Él es. Esperamos recibir regalos, esperamos recibir promesas, pero no nos damos cuenta que los regalos son dádivas y son añadiduras que vienen a nuestra vida. Por lo tanto, nuestra relación debe estar en Él, una relación correcta, una relación que nos lleve a glorificarlo aún más en este tiempo. Así que qué bendición es estar acá. Y tengo a mi lado a dos discipuladores que pertenecen a Iglesia Misión Cristiana El Calvario en San Francisco Petén. Y tengo el honor de tenerlos a mi lado porque son discipuladores, son personas que en este tiempo hemos estado viendo la grandeza de Dios, lo hemos estado viendo tal y como Él es, no solo por lo que Él está permitiéndonos conceder, sino que lo que Él está haciendo por medio de nosotros. Sin dudamente nosotros somos el mensaje de Él, somos la iglesia, somos la luz que está resplandeciendo. Así que tengo el honor de presentarlos y cederles el tiempo para que ellos puedan saludarlos en este preciso momento. Le doy el tiempo a mi hermano Alex. Amén, Dios te bendiga. Es una bendición esta mañana poder llegar hasta tu casa y poder transmitirte esta palabra por medio de estas plataformas. Damos gracias a Dios por estas plataformas, por estos instrumentos que son muy útiles para el establecimiento del reino de Dios. Bendecimos tu vida y sabemos que hoy la vida de Cristo será impartida y transmitida hasta tu casa. Qué importante es ver este tiempo glorioso en el Señor y no lo miremos como una pérdida de tiempo, al contrario, miremoslo un momento propicio para poder escudriñar su palabra, un momento importante para poder ver de que la palabra del Señor pues nos va a llenar de esa, nos va a dar esa fortaleza, nos va a dar ese valor, nos va a dar ese gozo permanente que el mundo pues en determinado momento no te lo ofrece, y si te lo ofrece va a ser temporal, pero la palabra del Señor es para siempre y ha venido edificando vidas a raíz de más de 2000 años. Te invitamos a que te conectes, si no lo has hecho, en este momento pues vamos a edificarnos tanto tú como nosotros en la palabra del Señor. Así que qué glorioso este tiempo. Voy a invitarte a que abras las escrituras, que tomes tu Biblia, que tomes tu escritura en este momento y que la abras en Isaías capítulo 53. Vamos a darte a conocer una palabra gloriosa. En este tiempo pues se hablan de muchas cosas, pero específicamente nosotros venimos a hablarte acerca del Señor, acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el mensaje en este tiempo, Él es la verdad y la vida para todo aquel que en Él cree. Así que Isaías 53, en su versículo 6, nos dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Qué importante la base que el Señor pone para este tiempo. Sin lugar a duda, ¿cómo está el mundo? Sin lugar a duda vemos al mundo dividido en diferentes opiniones en este momento. Otros ven calamidad, otros ven a un Dios obrando, otros ven un tiempo perfecto, otros ven la obra de Dios, la cual que Él ha tomado desde el principio y sigue teniendo el control de todas las cosas.
Pero definitivamente este tiempo lo tenemos que aprovechar y ver de una manera gloriosa, porque el Señor quiere unificarnos a través de su Espíritu, a través de su Hijo, quiere unificarnos, a que todos tengamos un mismo pensamiento, a que todos pensemos en unidad de lo que Él es. Tenemos un Dios vivo, un Dios glorioso, que se nos ha dado a conocer como iglesia y como hijos de Dios. Y tú que nos estás escuchando esta mañana, queremos darte a conocer esta buena palabra. Por lo tanto, lo que Isaías dice es que todos nosotros nos descarriamos. ¿Dónde nos descarriamos todos? ¿Qué es lo que hace énfasis esta mañana en la Escritura? ¿Qué es lo que quiere resaltar? ¿Qué es lo que quiere que nosotros entendamos? Que definitivamente hay una naturaleza en el hombre, hay una naturaleza en el hombre, hablando de toda su creación, hombres, mujeres, familias de la tierra, hay una naturaleza que impera, hay una naturaleza que gobierna, que no es la de Dios, sino que es la rebelión, y a esto le llamamos pecado. La Escritura dice que toda transgresión es pecado, hablando de los mandamientos de Dios. Y cuando precisamente vamos al origen de todas las cosas, el principio en Génesis capítulo 1, dice que el hombre es un administrador de todas las cosas que Dios hizo. Es un hombre que administra perfectamente su creación. Pero nosotros debemos de entender que hay un principio, pero hay una continuidad en nuestra vida. Y precisamente, ¿cuál fue la transgresión del hombre? Dejar de escuchar la voz de Dios. El que él dejara de escuchar la voz de Dios lo llevó a que se descarrilara, lo llevó a que tomara su propio camino y su propio rumbo. La Escritura lo está mostrando esta mañana como oveja, porque sin lugar a duda nosotros somos como ovejas que tenemos el pastor de pastores, a Jesucristo, nuestro Señor, que en dado momento, en este tiempo, lo dejamos de escuchar, vamos a descarrilarnos, vamos a entrar en un mundo de pánico, vamos a entrar en un mundo de desorden, en un mundo de zozobra, y es lo que Dios quiere, que nosotros estemos prevenidos al no dejar de escuchar su voz. Quiere que nosotros estemos atentos a lo que Él está diciendo, quiere que nosotros estemos atentos a lo que Él nos está mandando para este tiempo. No estoy diciendo que sea juicio, no estoy diciendo que Él está mandando plagas, no estoy diciendo que Él está mandando miedo, nada de eso, porque la naturaleza de Dios es perfecta. Los que conocemos a Dios, definitivamente conocemos que en Él hay amor, en Él hay paz, en Él hay todo lo que el hombre necesita. Realmente la circunstancia nos ha llevado a apartarnos de Dios. Y como dice Isaías, todos nos descarrilamos. Pero definitivamente fue a causa de un hombre que tomó una decisión de desobedecer, de dejar de escuchar la voz de Dios. Y por lo tanto es lo que está diciendo Isaías. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Qué camino estás tomando hoy? ¿Hacia dónde va tu dirección? ¿Hacia dónde apunta tu vida? Definitivamente cuando nuestra vida no está apuntando hacia el origen y hacia Dios, estamos en desorden. Cada cual estamos siguiendo, como dice Isaías, nuestro propio camino. Y definitivamente todo lo que tenemos que entender es que el pecado nos descarrila. El pecado nos lleva por nuestro propio rumbo. Y es lo que Dios está previniendo en este tiempo. Y hay una iglesia que quiere transmitir un mensaje. Hay una iglesia que quiere transmitirte cuál es el camino, la verdad y la vida, la cual te lleva al origen de todas las cosas. Y cuando hablamos de origen, estamos hablando del orden, de la disciplina, de obedecer a Dios. Así que qué importante es poder entender qué es lo que Dios nos quiere hablar, qué es lo que Él quiere que nosotros demos a entender hacia la humanidad que hoy está en zozobra, que hoy está en angustia
y que ha dejado de escuchar la voz de Dios, por lo cual están siguiendo su propio camino, mi hermano Marco Tulio. Realmente es importante ver lo que dice Isaías, ¿verdad? Lo que comentaba el pastor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces, cuando como personas andamos en el mundo, miramos que la vida es normal. ¿Por qué? Porque así la vemos nosotros. Mas, sin embargo, cuando nos sucede algo en nuestra vida, podría ser algún accidente, podría ser alguna cuestión de que nos sentimos nosotros sin la capacidad para poder solventar dicha situación. Entonces nos damos cuenta de que hay un Dios, de que hay un Cristo, ¿verdad? Que puede no solucionarlo, sino que llevarnos a ese origen, como decía el pastor, a poder ver la gloria, a poder ver el poder que tiene Dios para poder sacarnos a nosotros de ese hoyo donde nos vemos nosotros. Importante porque también nos descarriamos en tanto y en cuanto, como la palabra de Dios dice, que somos creación divina, ¿verdad? En Génesis 1:26 dice que somos a imagen y conforme a su semejanza. Entonces, qué importante ver esto en este tiempo, donde podemos ver nosotros que nuestro origen es Dios. Amén. Nuestro origen es Cristo. Entonces, regresar a ese origen nos va a hacer llevar y conseguir una vida eterna. Pero la vida eterna no la conseguimos cuando nos moramos o cuando venga aquí. No, la vida eterna la podemos iniciar desde este preciso momento. El reino de Dios podemos vivirlo desde este momento. Amén. Qué importante. La verdad es que el mundo ha estado esperando una buena noticia. El mundo está esperanzado y esperando dónde poner su confianza, dónde poner su esperanza y dónde poner su paz. El mundo está buscando una buena noticia. Pero déjame decirte que esa buena noticia ha sido dada y revelada hace más de 2000 años. Esa buena noticia ha sido revelada por medio de la persona de Cristo Jesús, quien vino a revelarnos también el plan y el propósito de Dios y a mostrarnos el camino que el Padre quiere para cada uno de nosotros. Cristo Jesús es el camino, es la verdad y la vida. En usar esa vida, ese camino y esa verdad han sido ya reveladas por medio de Cristo. Y ese camino también ha sido ya establecido desde antes de la fundación del mundo. Ese camino ya estaba establecido, ese camino ya estaba trazado, esa verdad ya estaba establecida. Y esa vida ya estaba establecida. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que tú y yo naciéramos, ya ese camino ya estaba, ya esa vida ya estaba dada, ya esa verdad ya estaba establecida. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es esa verdad y esa vida que nuestra vida necesita seguir? Dice Isaías que cada uno siguió su propio camino, cada uno siguió lo que le pareció bien. Pero déjame decirte que han seguido caminos equivocados, porque hasta hoy no saben dónde poner también esa confianza y esa esperanza en Dios. Entonces, amén. Cristo Jesús es ese camino, el cual el Padre nos revela por medio de la persona de Cristo Jesús, y hoy se nos hace claramente visibles. Se nos revela la persona de Cristo Jesús. Aleluya. Su muerte y su resurrección nos vino a dar juntamente vida con Cristo y a revelarnos lo que Él había establecido desde antes. Amén. Ahora, qué importante es ver cuál es el caos del hombre. Entonces, el caos del hombre es haberse apartado del camino correcto que Dios había trazado para él. Y sin lugar a duda, pues, en este tiempo está la esperanza, está la confianza, está la verdad, está la vida, hablando de Jesucristo, por cual todos los hombres pueden retornar a ese origen que hemos estado mencionando. Entonces, lo que dice Romanos capítulo 3, 23, y quiero que ampliemos esto más para que tú entiendas lo que nosotros esta mañana estamos diciendo. Romanos capítulo 3 y en su versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están, mire qué tremendo, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Por qué se preocupa hoy el mundo? Definitivamente el hombre y la mujer, hablando, es lo que encierra cuando mencionamos la palabra el mundo, porque el mundo está en pánico y está en zozobra.
porque se viene abajo la economía, porque se viene abajo que los trabajos, porque deja de funcionar todo lo que el hombre ha creado. ¿Pero por qué está en zozobra? Porque ve la escasez de alimento, porque ve la indiferencia de las naciones, de los gobernantes, ve la injusticia de todo lo que se ve en el mundo. Entonces dice Romanos, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el hombre y toda mujer que está destituida de la gloria de Dios está destinada al fracaso, hablando de la gloria de Dios. Porque todo lo que haga, todo lo que pretenda hacer en su propia fuerza, lo va a llevar a camino de destrucción. Porque pretendrá honrar a Dios, pero lo va a estar deshonrando con sus propias acciones. Es lo que hoy en día está pasando a nivel de naciones, a nivel de personas, porque no han conocido que todo eso lo ha llevado porque sigue desviado del camino de la verdad y de la vida, pretendiendo alcanzar la salvación en su propia justicia. Todo lo que hagamos fuera de Dios siempre va a ser mi propia justicia, pero todo lo que haga en el camino de Dios, en la verdad y la vida, va a ser la justicia de Dios. Por eso en ningún otro nombre hoy, hablando de este día, hay salvación, porque la salvación fue otorgada por medio de ese nombre que es sobre todo nombre, y es Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mire la advertencia o la noticia que nos está diciendo esta mañana la palabra. Todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿hacia dónde está confidado el camino del hombre? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su fin del hombre? Apartado de la gloria de Dios no hay esperanza. Apartado de la gloria de Dios no hay un camino que le muestre donde va a ser un camino glorioso. Por eso decía yo que gloria no es solo bienes materiales, gloria no solo es riqueza terrenal, porque si hablaríamos entonces que eso fuera la gloria de Dios, entonces en este tiempo estaríamos diciendo que la gloria de Dios se ha apartado del mundo, mas la gloria de Dios está vigente para todos aquellos que han creído en Jesucristo. ¿Verdad que qué importante es ver ese tiempo? Importante, pastor, porque cuando Romanos dice, por cuanto todos pecaron, reflejémonos en esa palabra pecaron, ¿verdad? A veces decimos, pero yo no he pecado, yo ayudo a mi amigo, ayudo a mi vecino, yo le soy fiel a mi esposa. Sí, pero hay pecados también que nos pueden llevar a perder esa gloria. Por ejemplo, el no darle a Cristo lo que le corresponde, lo que Él nos ha dado. Por ejemplo, a veces decimos, mi sueño es comprarme un buen carro, ¿verdad? Claro, eso no es malo, pero si nos dedicamos a eso y no le damos a Cristo el verdadero lugar que debe estar en nuestra vida, nos es pecado. La palabra del Señor, la palabra de Dios dice también, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es pecado. Eso es importante verlo del pecado. O sea, el pecar no es determinada situación, sino que hay muchos pecados que nos hacen desviarnos del verdadero propósito, del verdadero camino. También ver la palabra destituidos. Como decía el pastor, el estar destituidos nos lleva al fracaso. Traigámoslo a un ejemplo muy común en este tiempo. Nos destituyen de nuestro trabajo. ¿A qué nos lleva? Al fracaso económicamente, al fracaso familiar, al fracaso social. Entonces, imagínense, si el destituirnos dentro de la sociedad humana nos lleva a un fracaso de lo que les acabo de mencionar, tremendo. Imagínense estar destituidos de la gloria de Dios. No hay plenitud. No hay plenitud, no hay gozo, no hay vida eterna, no hay seguridad, no hay valor, no hay reconocimiento. No hay confianza. No hay confianza. Eso nos hace a nosotros perdernos a nosotros mismos, porque el plan del Señor continúa.
Sí, Amén. qué importante poder ver eso. Porque Glorioso. la Escritura también nos está haciendo referencia por cuanto todos pecaron y fueron destituidos. Lo glorioso es que dice que todos fueron destituidos, entonces también todos somos partícipes también de esta obra redentora de Cristo Jesús. Porque fue la obra redentora de Cristo Jesús la que ahora nos hace partícipes de esa vida plena de la que mi hermano estaba mencionando. La redención de Cristo Jesús es la que nos lleva también a poder ver y a vivir una vida plena en Cristo Jesús. Entonces, todos fueron destituidos, pero por medio también de la obra redentora de Cristo Jesús, todos también necesitamos ser redimidos por medio de la persona de Cristo Jesús. Amén. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es lo que el ser humano no está consciente hoy en día, de la transgresión de un solo hombre. Porque sin lugar a duda hoy decimos, a nivel mundo decimos que nadie puede ser culpable por el acto de otro. Pero definitivamente aquí no estamos hablando solo de un acto, sino de la transgresión que el hombre cometió en aquel lugar. Porque cuando hablamos de la transgresión es que el hombre le cambió el origen a todas las cosas. Cambió, como decía Isaías, se descarrió. Venía en el camino correcto, pero él decidió apartarse. Fue su propia decisión, nadie lo apartó del camino. Entonces, qué importante es ver el nivel de transgresión y cómo nos abarca a nivel mundo y a nivel humanidad. Porque esto es lo que a veces no comprendemos, que por qué somos partícipes de la transgresión de este hombre. Pero somos partícipes a nivel naturaleza, porque la naturaleza que ahora a través de este hombre entró en el mundo, hablando del ser humano, el pecado por sí solo ahora radica en el hombre, sus acciones, su comportamiento, sus pensamientos, muchas veces hoy en día no tienen nada que ver con Dios. Y por lo tanto los pensamientos y las actitudes de este tiempo no han llevado a reflejar la gloria de Dios, sino a reflejar lo que definitivamente sigue operando en el mundo, que es el pecado, que es la transgresión que aquel hombre llamado Adán cometió. Y por lo tanto, qué importante, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, en el hombre, si sigue viviendo en la naturaleza pecaminosa, no hay naturaleza de Dios, no hay vida de Dios. Y todo lo que concierne al pecado, la Escritura es muy clara porque lo nombra como muerte. Es algo sin fruto, es una vida improductiva. Por lo tanto, nosotros delante de Dios fuimos hechos para ser productivos, para ser eficaces, como decía el hermano Marco Tulio acá, para dar a conocer esa gloria. Porque él ponía un ejemplo muy claro y que a todos nos puede servir como sociedad. Hoy en día muchas personas están siendo limitadas de su trabajo, apartadas de la sociedad. Entonces se meten en un cuarto, se meten en una habitación y están aislados del mundo, están aislados de la sociedad. Entonces unos entraron en depresión, otros cayeron en miedo, otros, decía alguien, no los mató la enfermedad, los mató el pánico, la zozobra, la ansiedad que produjo todo este tiempo de estar encerrados. Y por eso es que el pecado, la condición, lo que el pecado provoca en el hombre es muerte, es parálisis. Y Dios quiere que salgamos de ese parálisis, de ese pecado que gobierna, que manipula al hombre. ¿Cómo quiere Él que salgamos? Definitivamente, Hechos capítulo 2 y versículo 36. Hechos capítulo 2 y versículo 36. Mire qué importante lo que dice la Escritura. Ve conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire el mensaje del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, haciéndole ver la transgresión del hombre desde su origen. Al que vosotros crucificasteis. Si te preguntara esta mañana y me dirigiera a ti personalmente, ¿tú participaste de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Definitivamente diríamos no, yo ni siquiera lo culpé, ni siquiera lo que escupí, ni siquiera fue partícipe de su condenación, hablando de su juicio. Pero definitivamente el pecado que abarca al hombre lo ha hecho partícipe de esto, porque dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero el versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? No pretendieron quedarse ahí como culpables, como víctimas, y diciendo: yo no fui culpable, yo no participé, fue Adán el que pecó. No tratando, en este tiempo no tratemos de buscar quién tiene la culpa. No tratemos de buscar quién fue el que metió este virus dentro del mundo. Veamos lo justo que está haciendo Dios con nosotros, porque en este tiempo está trayendo salvación y vida eterna para todo aquel que cree. Por eso los hombres se compungieron al oír estas palabras, se compungieron dentro de sí mismos, dijeron: ¿qué haremos? O sea, ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Definitivamente ya no era un sacrificio humano. Ya no era un sacrificio de dolor que les tocaba que hacer a ellos. Era ahora la confesión de sus pecados. Pero era el reconocer a Cristo ahora, el conocerlo en su corazón, pero confesarlo con su boca. Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor para todo aquel que lo cree. Y qué importante, hermanos, que veamos esta mañana todo lo que Dios está permitiendo que nosotros hablemos y le digamos a aquel que necesita salvación y le digamos a aquel que necesita conocer a Jesucristo. ¿Cuál es el acceso? ¿Cuál es lo que Dios ahora, qué es lo más accesible ahora? Que definitivamente no es lo que nos está poniendo economía, trabajo, sino es más que todas esas cosas. Amén, pastor. Importante, regresando a Romanos 5:12, ¿verdad? Miramos que la desobediencia no nos lleva a ningún lugar. O sea, en la desobediencia tenemos dos caminos: la muerte, que es la paga del pecado, y la cárcel, que también vendría a ser la paga del pecado, pues. Entonces, juicio eterno. Exacto. Entonces, imagínense si a veces sentimos difícil el juicio terrenal, el juicio del hombre. ¿Cuánto no más el crujir y el lloro, verdad? ¿Sí? Entonces, démonos cuenta de que la desobediencia a que está sometido el mundo, pues ha llevado a cabo muchas cuestiones de que decimos: ¿por qué Dios nos hace esto? Dios ama al mundo a pesar de que no ha regresado a su origen, ¿verdad? Entonces, y viendo esto, lo que decía el pastor en Hechos 2:36, dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, yo crucifiqué a Jesús. Pero si ni mi papá había nacido. Sí, pero ¿y la desobediencia, pues? Y no, exacto. Él en su palabra, Dios en su palabra dice: id y predicar su palabra por todas las naciones, ¿verdad? Entonces, en el 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué hacemos? Arrepentidos. Entonces, dice la gente: ¿pero de qué me tengo que arrepentir? Tengo un buen trabajo, yo amo a mi esposa, tengo buenos hijos, gano buen dinero, pero tenemos a Cristo en nuestro corazón. Eso no es pecado. El desobedecer una palabra de Dios
puesta por Él, eso nos hace infringir, eso nos hace entrar en la desobediencia. Y la desobediencia también es parte del pecado. No solo el pecado, llamémosle el pecado vivir en adulterio, pues ese es pecado también, pero la desobediencia nos hace irnos al pecado. Amén. Qué importante poder ver cómo Pedro también les revela a ellos su camino, cómo les empieza a revelar todas las decisiones que ellos habían tomado por tomar su propio camino, porque les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. O sea, el resultado de lo que ellos hicieron en un mal camino lo llevaron a la muerte de Cristo Jesús, aunque ya era un plan y el propósito de Dios, pero los hizo responsables también de que el camino que ellos habían tomado y las decisiones que ellos estaban tomando no eran las decisiones justas y las decisiones que Dios quería para ellos. Entonces los hace responsables a ellos también de ese pecado, los hace responsables de esa transgresión, que aunque ellos no estuvieron en el acto, pero también esa transgresión también era sobre sus vidas. Entonces les dice: a este que vosotros crucificaste. Yo puedo decir, pero si yo no, como usted decía, pastor, yo no azoté a Jesús, yo no clavé a Jesús, pero Jesús murió por mis pecados. Entonces Amén. todavía, Amén. entonces yo soy partícipe también nos de eso. incluyó en Nos esa naturaleza incluyó en pecaminosa. esa naturaleza pecaminosa. Entonces yo no me puedo excluir de eso y decir: eso fue para ellos, yo ahora no, porque también mi propio camino me está llevando y me está separando de lo que Dios y de lo que Cristo vino a hacer, a llevarnos a la relación correcta con el Padre. Por eso es que el hombre siempre ha tratado de justificarse en su propia justicia. Yo no le hago mal a nadie. Amén. Yo no le robo a nadie. Yo soy justo. Un ejemplo, pago mis impuestos. Doy todo lo que es del Señor, pero tratando de justificarse por obras y no por la verdadera fe que es en Cristo Jesús. El cambio de naturaleza donde todo se vuelve naturalmente. ¿Y cuál es el pecado? Como decía el hermano Marco Tulio, ¿cuál es el pecado? Es la transgresión. Entonces, ante esa transgresión, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestro error, reconocer de que estamos equivocados y cambiar actitud. Pero cambio de actitud no es ahora positivismo, hermano. Usted puede, usted luche, levántese, vea qué hace ante esta situación. Cambiar de actitud es ahora empezar a vivir como Dios quiere, obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus directrices. Ese es el orden correcto de todas las cosas desde el principio. Por eso es que el primer hombre desde ahí se desvió. Importante lo que mencionaba el hermano Alex, ¿verdad? Dice: Cristo murió por nuestros pecados y regresamos, pero si yo tengo 47 años y Cristo tiene más de 2000 años que murió, ¿verdad? Sí, pero no dice, pero la palabra de Dios dice: y nos predestinó. O sea, que Él ya nos conocía desde antes de la creación del mundo. Amén. Entonces, esa transgresión también es parte de nosotros. Entonces, lo que tenemos que reconocer es regresar a nuestro origen, por quién nos creó, y arrepentirnos, ¿verdad? Por eso el mensaje esta mañana es de que cambiemos de actitud. Amén. Amén. Y que empecemos a obedecer lo que Dios manda. Y por eso es que Isaías en el capítulo 53 y versículo 1 nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Definitivamente hoy hay diversidad de mensajes. Pero ¿en qué anuncio? ¿Cuál es el mensaje que necesitamos para este tiempo? Cambiar actitud de nuestros corazones, de nuestra vida. Un cambio de naturaleza requiere nuestra vida para ver la gloria de Dios en este tiempo. Y con esto algunos dirán: entonces, ¿qué va a pasar? Entonces Dios va a abrir los cielos y va a descender todo bien material. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vida que va a aprender a vivir y a depender de Dios. A empezar a hacer lo que Dios ha trazado para el hombre. Y por eso dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Definitivamente, si no has creído en el anuncio, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice Isaías. Ahora, ¿quieres que la gloria de Dios se manifieste en este tiempo en tu vida? No por dinero, no por trabajo, no por provisión, sino por salvación, de creer en una buena noticia,
¿Quién se puede imaginar en este tiempo que donde todo se habla de crisis puede haber una buena noticia? Solo aquel que cree verdaderamente en Cristo Jesús. Porque la luz llegará a los corazones de aquellos que creen. La luz llegará a los corazones de aquellos que confiesan a Jesús como su Señor. Y no es tratar de dar otro mensaje más, es llevarte al origen de todas las cosas, llevarte a donde Dios quiere que estuviésemos desde un principio. Pero vuelvo a recalcar, por la transgresión de un hombre, todos pecamos y todos fuimos incluidos en esa transgresión por naturaleza. Pero hoy tenemos ese acceso, hoy se nos es dado a conocer una buena noticia. Hoy, definitivamente, mis hermanos, no estamos acá parados como un noticiero más que está hablando positivamente. Hoy no somos un noticiero que le está pretendiendo llevar al mundo una buena noticia o una buena información. Porque no somos un noticiero. Somos hijos de Dios que nos hemos sentado en este lugar a hablar de lo que Dios es y de lo que Él tiene preparado en este tiempo para nosotros. Y todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, lo confiese con su boca, entenderá de lo que nosotros estamos hablando. Entenderá y comprenderá y vivirá como Dios quiere que vivamos y aprendamos a ver los tiempos. Porque como dijo alguien, este tiempo no es malo. El hombre lo está viendo de esa manera. El pecado ha producido esa zozobra en el mismo hombre. No es que el ambiente esté malo. Si se dan cuenta, la enfermedad está en el hombre. La maldad está en el hombre. Por eso es que crea toda esta zozobra, todos estos virus. Porque Dios no manda juicios. Dios manda benevolencia y paz para todo aquel que cree en Él. Así que ya casi estamos para finalizar este tiempo, pero ¿qué podemos decir? La verdad es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y murió por el pecado que un día nos ataba. Lo que ahora nosotros estamos esperando, Cristo ya lo hizo una realidad. Lo que ahora nosotros estamos esperando vivir en este tiempo, de vivir en un tiempo en paz, vivir en un tiempo en armonía, la verdad, en confianza, eso Cristo Jesús ya lo hizo posible. La enfermedad, Cristo Jesús ya la derrotó en la cruz. Amén. El pecado, Cristo Jesús ya lo derrotó en la cruz del Calvario. O sea, todas nuestras dolencias, la pobreza, el sistema del mundo fue destruido en la cruz del Calvario. Entonces, lo que el mundo está esperando, eso ya pasó, eso ya es una realidad, eso ya tuvo un cumplimiento presente. Entonces nuestra vida necesita de ese reconocimiento. Nuestra vida necesita volver al origen, como nuestro hermano estaba diciendo. Cristo Jesús ya hizo la obra. Amén. Cristo Jesús ya nos vino a llevar a la relación correcta con el Padre. Por eso nosotros esta mañana pongámonos también y veamos en qué camino estamos caminando. ¿En dónde estamos viviendo? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En dónde está nuestro entendimiento? Entonces, y veamos entonces dónde estamos parados y reconozcamos que a ese Señor que dice, ustedes lo azotaron y lo mataron, Dios lo ha puesto en un más alto honor y lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, a ese que nosotros despreciamos una vez, ahora Él está sentado a la diestra del Padre para mostrarnos su reino y recibirnos en ese reino, porque ahora entonces nos traslada, ahora nos lleva a otro estado mayor que tal vez nosotros estamos esperando vivir ahora. Cristo ya lo hizo una realidad. Entonces reconozcamos esa obra redentora, ese sacrificio, veamos la obra de Cristo Jesús, que todo lo que ahorita está pasando ya fue destruido, y introduzcámonos en la vida y en la realidad de Cristo Jesús. Importante ver lo de Isaías 58:1, ¿verdad? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Yo ya creí en ese anuncio. Amén. Yo ya creí. ¿Usted ya creyó, hermano? Amén. El pastor, bueno, pues él ya creyó también en ese anuncio. Amén. Sí, todos necesitamos y ese anuncio que nos dieron en determinado momento nos ha llevado a tener esa relación directa con Cristo, con el Padre, pues. Entonces, yo le manifestaba, le testificaba di mi testimonio, ¿verdad? A su esposa, de que el lunes último que tuvimos el adiestramiento, yo estaba con un gozo, estaba con alegría, tenía esa seguridad. ¿Por qué? Porque estaba en la casa del Señor y estaba escuchando su palabra.
Mas sin embargo, cuando tocó la hora de irse a nuestra casa, yo sentía temor, pues, por lo que estaba sucediendo. Pero no sabía que el Señor nos quería llevar a este momento de tantos días como dice el mundo, de encierro, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor nos lleva a profundizar en su palabra. Amén. A ejemplificar su palabra, a mostrar quién es Cristo en nosotros. Y me armé de valor. Me armé de valor. Yo sé que la situación está, pero más sin embargo el amor de Cristo nos hace, Cristo nos dio no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de valentía, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿quién cree este anuncio? Ya lo creemos nosotros, tienes que creerlo porque no es una palabra de hombre que te venimos a dar esta mañana, es una palabra de verdad, una palabra que lleva salvación. Amén. Por eso con este último versículo queremos concluir el mensaje de esta mañana. Dice Romanos capítulo 10 y versículo 8, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. O sea, la palabra no anda ¿qué? En los aires. Cerca de ti, o sea, está en tu corazón. Está en el reconocimiento que tengas tú hacia Dios. Ahora te toca a ti reconocer. Por eso dice la Escritura, cerca de ti está la palabra. Hemos oído el mensaje. Hemos sabido ahora la buena noticia. Ahora, esta buena noticia ha producido que ahora cerca de ti, en tu corazón, esté la palabra. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tu corazón y no te quedes paralizado. Es momento de caminar. No le des lugar al enemigo, no le des lugar a la zozobra, no le des lugar a la incredulidad, porque toda la palabra está basada en el creer. La fe, esta es la fe que confesamos, el creer en Dios, en su obra redentora. Así que Dios te bendiga. Queremos orar por este tiempo y darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Yo voy a invitarte a que inclines tu rostro. Voy a orar por tu vida y por este tiempo que el Señor nos está permitiendo de expresar su gloria, de expresar su poder. Así que inclina ahí tu rostro. Señor, te damos gracias esta mañana. Te honramos y te reconocemos como el Todopoderoso. Un día le dijiste a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, cumpliendo a cabalidad cada directriz, cada estatuto, cada mandamiento. Es por naturaleza lo que debemos de reflejar. No es por imposición, es por creer en la obra redentora de tu Hijo amado, Padre Celestial. Gracias por esas personas que han recibido esta palabra de fe, para que crean y vean tiempos mejores, tiempos de disfrutar de la grandeza de la vivencia de Dios, tiempos para disfrutar del control que Dios tiene y hacia dónde quiere llevarnos, a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que demos a conocer esa obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy hemos predicado, hoy hemos dado a conocer esta buena noticia, y todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Y no solamente tu persona, será salva tu casa, tus vecinos, el lugar donde vives. El mundo necesita la verdadera palabra. El mundo necesita conocer la verdadera noticia. Y Jesucristo es la verdadera noticia. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendecimos este tiempo que hemos tenido para dar a conocer la buena noticia. Te damos gracias, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Bendiciones.